Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar lo que es la etapa 4, que son las aplicaciones biomédicas de biomateriales y materiales biocompatibles. Es sobre un caso de estudio referente a la aplicación de un biomaterial o material biocompatible con la aplicación en el área biomédica. Es decir, esta vez vamos a hablar de un material en general, en específico. Pues anteriormente estuvimos hablando de lo que son los biomateriales, pues en general. Para esta ocasión escogimos el titanio. Vamos a ver el titanio como biomaterial y sus aplicaciones en el área biomédica. En las últimas décadas, los biomateriales han revolucionado la medicina y la ingeniería biomédica, posibilitando avances significativos en áreas como la implantología, la reparación de tejidos y la ingeniería de tejidos. Entre estos materiales destacados se encuentra el titanio, un material versátil con propiedades únicas que lo hacen ideal para aplicaciones biomédicas. El titanio ha ganado popularidad como biomaterial debido a su excelente biocompatibilidad, también a su resistencia a la corrosión, la alta resistencia mecánica y capacidad para formar uniones sólidas con tejidos biológicos. Estas propiedades lo convierten en una opción atractiva para una amplia gama de aplicaciones médicas, desde implantes ortopédicos y dentales hasta dispositivos cardiovasculares y herramientas quirúrgicas. Los biomateriales, como se platicó anteriormente, ya se sabe que son de origen natural o sintético, por lo que pueden ser introducidos en un tejido vivo para reemplazar o restaurar alguna función, permaneciendo en contacto permanente o intermitente con fluidos corporales. Aparte de su biocompatibilidad, este tipo de materiales también cuenta con otras características que lo distinguen del resto, como puede ser que suelen ser simultáneamente robustos y ligeros. La síntesis de los biomateriales se realiza a temperatura ambiente y con elementos abundantes. Algunas características que tiene el titanio como biomaterial puede ser lo que es la biocompatibilidad, la osteointegración, la ligereza, la versatilidad, la resistencia mecánica. La biocompatibilidad se caracteriza por tener la propiedad de no degradar o destruir el ambiente con el cual hacen coexistencia. Es decir, no destruye el medio de carácter biológico donde ejerce su acción. Por tal razón, son materiales usados o implementados en seres vivos como los humanos, plantas o animales. Otro apelativo para los elementos biocompatibles es biomateriales. La osintegración. El titanio tiene una notable capacidad para integrarse con el hueso, un proceso conocido como oseointegración. Cuando se coloca un implante de titanio en el cuerpo, las células óseas pueden adherirse a su superficie y crecer alrededor de él, formando una conexión sólida y duradera. Esta propiedad es esencial para implantes ortopédicos y dentales, ya que garantiza una fijación estable y una funcionalidad a largo plazo. La ligereza. A pesar de su resistencia, el titanio es relativamente ligero en comparación con otros metales. Esta característica lo convierte en una opción preferida para implantes que requieren una alta resistencia sin añadir excesivo peso al cuerpo del paciente. La versatilidad en la fabricación. El titanio es fácilmente moldeable y se puede fabricar en una variedad de formas y tamaños para adaptarse a diferentes aplicaciones médicas. Puede ser mecanizado, fundido o fabricado mediante técnicas de fabricación aditiva, lo que permite la creación de implantes personalizados y estructuras complejas según las necesidades específicas del paciente. Tenemos la resistencia mecánica. El titanio es excepcionalmente resistente y duradero. Tiene una alta resistencia a la tracción y a la fatiga, lo que lo hace adecuado para soportar cargas mecánicas en aplicaciones ortopédicas, como prótesis de cadera y rodilla.
De hecho, las prótesis de cadera la hablaremos un poco más adelante. Es una de las aplicaciones a tratar. Así como en implantes dentales sometidos a fuerzas de masticación. Además, su resistencia a la corrosión lo hace apto para su uso en entornos biológicos corrosivos del cuerpo humano. Vamos a hablar un poco de la historia del titanio como biomaterial. El titanio ha desempeñado un papel fundamental en la medicina moderna como biomaterial. Gracias a sus propiedades únicas y a la labor de varios científicos e ingenieros a lo largo de su historia, desde sus primeros descubrimientos en la década de 1950 hasta sus aplicaciones contemporáneas en el siglo XXI. El titanio ha sido objeto de una creciente atención y estudio en el campo de la ingeniería biomédica. El pionero en el estudio del titanio como biomaterial, Gilbert, realizó investigaciones fundamentales sobre su biocompatibilidad en la década del año 1950. Gilbert y su equipo fueron algunos de los primeros en reconocer el potencial del titanio para su uso e implantes médicos. Luego, durante la década de 1960 y 1970, los investigadores como Pearl jugaron un papel crucial en la evaluación de la biocompatibilidad del titanio y su aplicación en la odontología y la ortopedia. Pearl es conocido por su investigación pionera sobre la osseointegración, el proceso mediante el cual el titanio se une al hueso, lo que allanó el camino para el desarrollo de implantes dentales y ortopédicos. En décadas posteriores, investigadores como Paul y Buddy contribuyeron al avance del titanio como biomaterial mediante el desarrollo de nuevas aleaciones y técnicas de procesamiento. Paul se centró en la ingeniería de superficies para mejorar la biocompatibilidad del titanio, mientras que Buddy fue un pionero en el campo de los biomateriales poliméricos, que también se utilizaron en combinación con el titanio para diversas aplicaciones médicas. Desde entonces, el titanio se ha utilizado en una amplia gama de aplicaciones médicas debido a sus propiedades únicas. En odontología, los implantes dentales de titanio se han convertido en la opción estándar para reemplazar dientes perdidos, ofreciendo una excelente biocompatibilidad y una alta tasa de éxito a largo plazo. En ortopedia, el titanio se utiliza en placas, tornillos y prótesis para la fijación de fracturas y la sustitución de articulaciones dañadas. Su resistencia mecánica y capacidad para integrarse con el tejido óseo lo hacen ideal para estas aplicaciones. Además, el titanio se utiliza en dispositivos cardiovasculares, como stents y marcapasos, debido a sus resistencias a la corrosión y su capacidad para formar uniones sólidas con los tejidos biológicos. En cirugía, las herramientas quirúrgicas y los instrumentos de titanio ofrecen durabilidad y resistencia, lo que facilita los procesos biomédicos. Los procesos médicos, perdón. En el siglo XXI, la investigación sobre el titanio como biomaterial continúa avanzando. Se están desarrollando nuevas técnicas de fabricación aditiva para crear implantes personalizados y estructuras biomiméticas que imitan la arquitectura del tejido óseo, lo que podría mejorar aún más la integración del titanio con el cuerpo humano. Hola, buenas tardes. Yo estaré dando un repaso muy general de el biomaterial titanio, de qué es lo que a lo mejor lo compone, desde un nivel muy molecular hasta sus propiedades físicas que lo hacen destacar más que nada. Pero primero quiero arrancar diapositiva por diapositiva. Siento que la manera adecuada es primero dando contexto de que es de los materiales más usados en la medicina en cuanto a prótesis e implantes. Parece que es el material más top que puede existir hoy en día y espero yo poderles aclarar un poco más de arrancar con la tabla de requisitos para que un biomaterial, pueda ser considerado para implante. Así que está de más decir, el titanio tiene todos estos requisitos al ser un implante muy popular. Así que está muy chiquita poner la tabla, lo voy a tener que leer así. Requisitos de los implantes, biocompatibilidad.
reacción con los tejidos. Vamos a hablar muy de forma general todos estos temas. Debe de contar con biocompatibilidad, osteointegración y bioactividad. Biocompatibilidad para que no muestre efectos adversos a la hora de implantarse en el cuerpo humano. Osteointegración para que, pues sí, pueda promover regeneración de tejido óseo circundante. Y bioactividad, pues lo mismo, por ejemplo, de que no haya efectos adversos en el cuerpo biológico en el que va a entrar. También resistencia a la corrosión. Varios metales no son bastante resistentes, por eso mismo no terminan siendo implantes. El titanio sí tiene resistencia a esa corrosión. Liberación de iones, capa de óxido, etcétera, potencial de corrosión. Sí. Propiedades superficiales, rugosidad, topografía, energía superficial, cristalinidad. En efecto, todos estos son. Me encantó esta tabla para enseñar porque nos está dando a grandes rasgos qué es lo que vamos a esperar en las siguientes diapositivas, porque todas estas cosas las tiene el titanio. De verdad es demasiado buen biomaterial de hoy en día. Propiedades mecánicas debe de tener tenacidad, resistencia a la rotura, ductilidad, módulo elástico, dureza, resistencia a la fatiga, resistencia al desgaste. Los cuenta, procesabilidad, métodos de fabricación. Estos son más para, pues, en la aplicación, así que no nos vamos a enfocar demasiado en esa parte. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí también se me hace muy importante remarcar, para dar una descripción muy general de lo que es el titanio, es qué consideramos como titanio puro, porque como tal en los implantes no son puros el titanio que se usa. Así que quiero aclarar esto, que puro se define cuando tiene 98.63 a 99.5 de porcentaje de peso de titanio, o sea que no está ahí mezclado con otros metales en su composición, en su masa. Y cuando se vean las gráficas, bueno, cuando se muestran los nombres de titanio, sale normalmente, justo como aquí lo tengo escrito, TI de titanio, CP, grado, y no, creo que existen el 2 y el 4. Estos son grados de pureza que existen, los grados de pureza. El CP, por aquí lo tengo anotado, es de que sin aleación. Creo que está en una diapositiva siguiente, pero lo vamos a seguir viendo. Así que hay compuestos formados por elementos químicos, otros a lo mejor otros materiales diferentes, pero estas combinaciones hacen que tengan unas propiedades deseables que nos encantaría tener, nos gustaría que el titanio tuviera estas propiedades al combinar todos estos compuestos químicos, elementos, además. Y todo esto se llama una aleación, que si lo agregamos al titanio se vuelve una aleación de titanio, pero ya como tal, titanio puro, pues no es como tal, pero ya tiene, como decimos, propiedades que queremos que actúen. El principal efecto de sí, de las aleaciones en el titanio es la modificación de la temperatura de transformación. Estas van a ser las aleaciones que se le agrega al titanio. Se dividen en alfa, estabilizadores que elevan la temperatura de transformación. Esta aleación hace que se eleva la temperatura, lo acabo de leer. Los beta, estabilizadores que hacen que descienda la temperatura de transformación, igual, hace que descienda. De esta forma, basándonos en la presencia de estas fases, hablamos de aleaciones de titanio alfa, beta o alfa más beta, o sea, pueden ser unas combinaciones, pero el punto es que existen las aleaciones de titanio, que es muy común en la medicina hoy en día, las aleaciones de titanio. Y aquí abajo a la izquierda, para dar un poco más de contexto, las aleaciones casi alfa tienden a comportamientos a fluencia, resistencia a la corrosión, soldabilidad y, como lo dijimos, a temperaturas altas. Si tienden casi a ser beta, pues sabemos que tiene densidad, respuesta a tratamientos térmicos, resistencia a la tracción o conformabilidad. Esas son algunas características que destacan de los alfa y de las beta. Ya si las sumamos a los dos, pues ahí podemos tener un medio de los que existen. Pero
Pero más que nada, dar contexto de qué es esto de aleaciones. Y las aleaciones son demasiado importantes. Aquí tengo un texto explicando más o menos de, también a un nivel molecular, cómo la estructura cristalina, pues hace que tenga una buena combinación. Es más, creo que lo importante aquí nada más es lo último. La superficie del titanio se puede modificar a través de recubrimientos superficiales para ayudar con propiedades biológicas, siendo el titanio su eternidad buena opción, la hidroxiapatita para promover la osteointegración. Así que es justo lo que estábamos hablando. La superficie del titanio lo podemos recubrir con aleaciones, como lo he hablado en todas mis exposiciones, la hidroxiapatita es la, así que con esto, si quiero cerrar un punto, los implantes de titanio con aleaciones de hidroxiapatita son casi lo mejor que puede existir en cuanto a prótesis, por ejemplo, de cadera, etcétera. Y, y ya, eso es lo que quería aclarar. Y que arriba nomás se habla un poco de cómo a nivel pues, molecular interactúa el titanio. Ahora pasamos con propiedades mecánicas, que las que más destacan, creo que me faltaron una, pero las que lo hacen destacar es la resistencia mecánica, que se deriva de los enlaces químicos que unen los átomos de titanio, como en la diapositiva pasada, tienen una forma cristalina hexagonal. Estos enlaces destacan por ser fuertes y capaces de sostener cargas biomecánicas. Pues estamos hablando de una prótesis de pierna, por ejemplo. O sea, la resistencia mecánica es alta como para reemplazar el hueso de una pierna. Por eso son ideales para las aplicaciones ortopédicas y también dentales, que más adelante se comentará eso. Ahí abajo, si podemos analizar, está demasiado, también el cuadro me va a tener que echar para leer. Ahí tenemos a las pruebas a las que se sometieron estas aleaciones, titanio con aleación. Mira, es más, aquí mismo lo puedo explicar. La primera es titanio CP, o sea, sin aleación, grado 2. Exactamente el grado no sé qué es, pero estamos hablando de que es un titanio puro. Se sometió a la prueba de tracción con pascales, que se miden en pascales y tienen altas, muy altas. Pero si lo comparamos con dos abajo, que es el titanio con aleación, y ahí ya sería saber la nomenclatura de cada una, pero también responden con resistencias altas. Estamos hablando de, pues que el titanio solo puro no tiene el mejor trabajo, pero ya se le agrega una aleación y se explota la forma en la que se puede usar, o sea, sube la resistencia mecánica de la que tanto estamos hablando. Después vamos a ductilidad y tenacidad, que a nivel molecular, pues el titanio tiene este rasgo de ductilidad, tenacidad, que lo hace capaz de deformarse plásticamente, o sea, muy fácil de trabajar hasta cierto punto, y tiene un muy bajo nivel de fractura, o sea, cuando se llega a la fractura es un punto sin retorno, ya el material se da por fracturado, o sea, no se puede retornar el, pues lo sucedido, la fractura, así que lo hace ideal para meterlo en estos lugares. Baja densidad, que es muy impresionante al ser un metal, pero aparte de tener resistencia, aquí lo dice en el texto, el titanio es ligero debido a su estructura compacta, cristalina, hexagonal y baja densidad atómica, haciendo lo ideal para prótesis. O sea, estamos hablando de que titanio puede hacer demasiadas funciones y ser práctico al mismo tiempo. Es increíble. Y básicamente yo terminé de dar el contexto, pero... y también quería acabar de leer aquí la tabla. El módulo elástico es el que conocemos en cómo se le mete una fuerza, se le meten fuerzas a la prueba y se va estudiando. Es un módulo muy, muy interesante de estudiar. Creo que lo hemos hablado ya aquí en otras presentaciones, pero básicamente podemos ver que igual que el titanio puro
puede dar una buena respuesta, pero si se le agrega una aleación, totalmente se explota la utilidad de este, básicamente. Y creo que eso es todo por el contexto, dar de forma un repaso muy general del titanio. Gracias. Bueno, pues yo voy a hablar del vástago de prótesis de cadera. En esta parte vamos a hablar, bueno, voy a mencionar una introducción, eh, la historia de la prótesis de cadera, cómo es su fabricación y cómo es su implantación y cómo la, la utiliza el cuerpo humano. La introducción. El reemplazo total de cadera ofrece una mejora significativa en la calidad de vida para pacientes con enfermedades degenerativas de la articulación. El vástago de prótesis de cadera de titanio se destaca con su resistencia mecánica, biocompatibilidad y capacidad de integración con el hueso. Este componente ha evolucionado con el avance de la ingeniería de materiales y tecnología, siendo crucial en la práctica médica actual. Exploraremos su diseño, fabricación, implantación, su interacción con el cuerpo humano, resaltando beneficios y desafíos. Pues claro que pues no todo es bueno, ¿no? O no siempre se tiene al instante una buena aceptación por parte del cuerpo humano. Bueno, ahora vamos a hablar de la historia y evolución de las prótesis de cadera. La historia y la evolución de las prótesis de cadera se remonta a los albores de la cirugía ortopédica moderna, a finales del siglo XIX aproximadamente y principios del siglo XX. Los cirujanos comenzaron a experimentar con materiales como el marfil, la madera y el acero para reemplazar las articulaciones de la cadera, dañadas por enfermedades como la artritis. Estos primeros intentos, aunque rudimentarios, sentaron las bases para el desarrollo posterior de las prótesis de cadera. Porque si se dan cuenta, ya hoy en día una prótesis de cadera de madera obviamente no se va a utilizar si la comparamos con la que estamos hablando aquí, que sería la de titanio. El hito más significativo en la evolución de la prótesis de cadera llegó en la década de 1960, con la introducción de la prótesis de cadera de acetábulo metálico y cabeza femoral de polietileno por Sir John Charnelly. Esta innovación revolucionaria no solo mejoró la movilidad y alivió el dolor de los pacientes, sino que también estableció los fundamentos para el diseño moderno de las prótesis de cadera. Desde entonces ha habido avances continuos en los materiales, técnicas quirúrgicas y diseño de prótesis, como un enfoque de crecimiento de la optimización de la biocompatibilidad, la durabilidad y la funcionalidad a largo plazo, que es lo que mencionaba al inicio de la presentación, que a veces un material va a ser pues más aceptado por el cuerpo humano y va a hacer que no se tenga que estar cambiando esta prótesis y que dure pues bastante tiempo, que es lo que quiere una persona que gasta en una prótesis, que no sea un gasto que sea grande y que aparte tenga que ser recurrente. Mejor que sea grande, pero que sabes que te va a durar muchísimo tiempo. Ahora vamos a hablar del diseño y estructura de los vástagos de la prótesis de cadera. El diseño del vástago de prótesis de cadera es fundamental para su rendimiento y durabilidad, ya que estos componentes se encargan de reemplazar la porción femoral del hueso de la cadera, proporcionando estabilidad y movilidad en la articulación con diversas formas y geometrías, como diseños rectos, cónicos y anatómicos. Los vástagos se adaptan a las características específicas de cada paciente, destacando su importancia en la personalización de las intervenciones ortopédicas. ¿Por qué esto es importante? Porque una persona, si vamos a reemplazar cierta parte, como vemos en anatomía, tiene cierta movilidad, ¿no? Y si tal vez una persona anatómicamente tiene esa zona más ancha, más algo, pues no todas las prótesis van a ser pues como piezas que se puedan interlazar para todas las personas, sino que tal vez para una persona tiene que estar más amplio, un poco más corto y pues así pueda utilizar las personas. Los vástagos de prótesis de cadera generalmente están compuestos por un núcleo de titanio elegido por su robustez, durabilidad y excelente biocompatibilidad. Estos núcleos pueden ser recubiertos con materiales que mejoran la adherencia al hueso y aumentan la estabilidad del implante. Algunos vástagos incorporan características específicas como superficies rugosas o porosas para facilitar una mejor integración
con el hueso circundante. Los avances en tecnología han posibilitado la creación de vástagos personalizados, adaptados a las necesidades anatómicas individuales de cada persona, lo que contribuye a optimizar los resultados clínicos a largo plazo de la cirugía de reemplazo de cadera. Bueno, ahora vamos a hablar de la implantación y fijación del vástago. La implantación y fijación del vástago de la prótesis de cadera se erigen como un paso esencial y crítico en el procedimiento integral del reemplazo total de cadera, marcando el inicio de la restauración funcional de la articulación durante la meticulosa intervención quirúrgica. El cirujano ortopédico realiza una incisión precisa en la región de la cadera, abriendo paso hacia el sitio afectado del hueso femoral, con habilidad y precisión. Con habilidad y precisión se procede a extirpar la porción dañada del fémur, preparando así el terreno para la inserción del vástago de prótesis de cadera. Este crucial componente seleccionado minuciosamente para adaptarse a las particularidades anatómicas del paciente. Se introduce con cuidado en el canal medular del fémur, buscando garantizar una estabilidad óptima y una funcionalidad restaurada. Es en este punto donde la elección entre diferentes técnicas de fijación, como la fijación cementada o no cementada, cobra relevancia, ya que cada una ofrece sus propias ventajas y consideraciones en términos de durabilidad, integración con el hueso circundante y tiempo de recuperación postoperatoria. Continuando con esto, en el caso de la fijación cementada, el vástago de la prótesis de cadera se asegura al hueso utilizando un cemento óseo especializado que se inyecta en el canal medular antes de insertar el vástago. Este cemento proporciona una unión robusta y duradera entre el implante y el hueso circundante. Por otro lado, en la fijación no cementada, el vástago de la prótesis se introduce en el canal medular del fémur sin el uso del cemento. En su lugar, se emplea una combinación de presión y ajuste preciso entre el implante y el hueso para lograr una fijación estable. Aunque esta técnica puede permitir una mejor integración biológica entre el implante y el hueso, puede implicar un periodo de recuperación más prolongado, que ahora sí que va a depender mucho del doctor y tanto del paciente para que decida cuál prefiere, ¿no? Porque pues si es una recuperación más prolongada, a veces a una persona le puede afectar, ya que ocupa casi luego, mejor dicho, empezar con alguna labor. Bueno, ahora vamos a hablar por último ya de la interacción con el cuerpo humano, de las vástagos de la prótesis de cadera. La interacción del vástago de la prótesis de cadera con el cuerpo humano es un aspecto fundamental que incide directamente en el éxito a largo plazo del procedimiento de reemplazo total de cadera. Una vez implantado, el vástago de titanio inicia su proceso crucial de integración biológica con el hueso circundante, conocido como osteointegración. Durante esta etapa, las células óseas se adhieren y proliferan en la superficie del vástago, estableciendo una conexión sólida entre el implante y el tejido óseo. Esta integración fortalece la estabilidad del implante y reduce significativamente el riesgo de aflojamiento a largo plazo en el tiempo. Bueno, por último, además de la osteointegración, la integración del vástago de la prótesis de cadera con el cuerpo humano involucra la respuesta inmunológica del organismo al implante. Aunque el titanio es reconocido por su excelente biocompatibilidad y mínima reactividad inmunológica, aún puede desencadenar una respuesta inflamatoria en el sitio de implantación. Esta respuesta puede variar entre pacientes y puede influir en la velocidad y efectividad de la osteointegración. Por consiguiente, comprender y gestionar esta integración es crucial para mejorar los resultados clínicos y asegurar la durabilidad a largo plazo del implante, contribuyendo así a la calidad de vida de los pacientes sometidos a la intervención. Gracias.
Siguiendo con las aplicaciones del titanio como biomaterial, tenemos las prótesis de válvulas cardíacas de 2 discos. Para comenzar a hablar acerca del dispositivo biomédico, tenemos que dar un poco de antecedente histórico. Bueno, este se remonta al siglo XX, es decir, hace 100 años o en los 1900, donde se intentaron realizar los primeros intentos quirúrgicos para tratar enfermedades valvulares. Estos resultaron poco exitosos, ya que los médicos intentaban interactuar directamente con las válvulas del corazón y destaparlas o regresar su funcionamiento mediante estímulos. Y bueno, la interacción directa con el corazón no resultó muy poco efectiva. Después tenemos la introducción del cateterismo cardíaco y la invención de la máquina de circulación extracorpórea. Ok, estos dos principios o prácticas médicas se basaban, la primera, el cateterismo, en la introducción de una especie de fibra a través de un canal venoso o arterial, en donde se buscaba deshacerse de bloqueos u obstrucciones o coágulos por medio de simplemente la interacción con un filamento. Mientras que la máquina de circulación extracorpórea era un dispositivo capaz de permitir que la sangre viajara hacia afuera del cuerpo y simplemente permitir la circulación o evitarla en el cuerpo durante una zona obstruida o inclusive oxigenarla mediante una máquina que imitaba la función de los pulmones. Pero fue hasta 1954 donde Hofmeier y colaboradores descubrieron los primeros dispositivos que aliviaban parcialmente la sobrecarga de volumen en los pacientes con insuficiencia aórtica. Estos dispositivos no eran más que unos pequeños stents, unos aros, que permitían regresar la forma a una vena o una arteria que ya estaba ocluida. Esto hacía que la presión regresara a la normalidad parcialmente, ya que no eran 100% eficientes, porque el corazón no siempre tiene la misma presión en sus sistemas. Pero bueno, al menos estos dispositivos permitían que la presión regresara a la normalidad durante un tiempo determinado. Después, en ese mismo año, Albert Starry y Dewey Harken desarrollaron las primeras válvulas cardíacas con componentes rígidos y durables incorporando materiales como el titanio. Estas válvulas al principio eran parecidos a una válvula antirretorno, lo que vendríamos conociendo en la mecánica como la válvula jaula de bola. Y aquí tiene el mismo nombre este tipo de válvula, jaula y bola, la cual es una jaula que aparenta una especie de rejillas, son 3 o 4, que limitan el movimiento de una esfera que lleva en su interior. Cuando el corazón realiza una succión, este jala a la bola dentro de la jaula y obstruye el paso de la sangre. Y cuando este realiza una presión positiva, un empuje, la bola sale hacia el lado opuesto de la jaula, permitiendo el flujo de la sangre en la otra dirección. Esto de los flujos lo explicaremos un poco más adelante. Después se continuó mejorando las prótesis valvulares con el objetivo de lograr mayor durabilidad, hemodinámica óptima y la biocompatibilidad. De aquí empezaron a surgir otras válvulas mecánicas como la de 2 discos, que el principio es básicamente lo mismo, pero esta tiene 2 semidiscos, los cuales giran hacia su interior para bloquear el flujo de la sangre y se ponen paralelos al flujo para permitir que la sangre pase a través de ellos. Y por último, se realizaron ya investigaciones tanto en prótesis mecánicas como biológicas. Ya en la actualidad utilizamos prótesis biológicas derivadas de tejidos bovinos y porcinos, los cuales, aunque imitan la función de la válvula y tienen a veces una mejor aceptación por el cuerpo, ya que es tejido biológico, no son tan eficientes y durables como las válvulas mecánicas. Bueno, ahora ya vamos a dar una descripción del dispositivo biomédico, específicamente de las prótesis de válvulas cardíacas de 2 discos. Para comenzar, vamos a definir qué es una válvula. En la mecánica, una válvula es un componente capaz de controlar el flujo de un líquido, es decir, su paso, a qué velocidad va o inclusive si éste se regresa. Este último fenómeno que se describió es particularmente de las válvulas antirretorno o válvulas check, que como su nombre lo dice, permiten que el líquido fluya o pase en una dirección y evitan su paso en la dirección contraria. Bueno, este tipo de dispositivos en lo particular se tratan de un dispositivo biomédico que regula el flujo de la sangre entre 2 cavidades cardíacas impidiendo su retroceso.
Pero ¿por qué necesitamos una válvula check o una válvula antirretorno en nuestro sistema cardiovascular o específicamente en el corazón? Bueno, el corazón naturalmente se compone de 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículas. Cada una de ellos tiene una función específica y se divide en 2 sistemas, el de baja presión, que recibe la sangre desoxigenada, y el de alta presión, que ya manda la sangre oxigenada a todo el sistema. Naturalmente, el que recibe la sangre cuenta con una menor presión de trabajo que el que la manda o el que le inyecta a todo el sistema. Pero bueno, durante estas 4 etapas o en estas 4 etapas del corazón tenemos 2 pasos o 4 válvulas. Es decir, tenemos una válvula que conecta la vena pulmonar con el aurículo derecho y una válvula que divide la aurícula derecha y el ventrículo derecho, la cual es la válvula tricúspide. Del lado de alta presión tenemos lo mismo, una válvula que divide la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, que es la válvula mitral, y la válvula que va a la salida o a la arteria aórtica, que lleva por nombre el mismo término de esta arteria, que es la válvula aórtica. Estas válvulas durante todo el ciclo del corazón se encuentran en diferentes estados, ya sea abiertas o cerradas, durante la sístole y la diástole, siendo la sístole la contracción del corazón y la diástole la relajación. Pero bueno, esto ya es un poco más técnico. El punto es que cuando el corazón está en un estado de relajación, este crea una succión o una presión negativa que le permite a las válvulas de nuestro corazón cerrarse, las jala. Y en ese sentido, donde las jala, las válvulas no pueden girar, es decir, causa su cierre. Mientras que en la sístole, donde en la inyección, la presión del corazón alcanza ciertos niveles que tiene que hacer que el líquido salga, lo que hace que nuestras válvulas por naturaleza giren hacia afuera, permitiendo el flujo de la sangre. En este dispositivo biomédico el funcionamiento es prácticamente el mismo. Los 2 discos que se encuentran en la base de un disco más grande interactúan con esas presiones. Cuando los semidiscos se exponen a una presión negativa o a una succión, estos giran a manera de ocluir el aro que me sirve de base para mis semidiscos, lo cual hace que la sangre o el flujo de la sangre quede bloqueado en esa dirección. Cuando la sangre se empieza a acumular, la sangre se empieza a acumular y el corazón se contrae en la sístole en un proceso llamado contracción isovolumétrica, se alcanza una presión tal que se tiene que liberar para que la sangre llegue a todo el cuerpo. Esta presión hace que los discos giren hacia afuera, es decir, que queden perpendiculares respecto a la base y paralelos al flujo de la sangre, lo que hace que la sangre salga inyectada y pase a través del disco base de la válvula o de la prótesis de la válvula cardíaca. Pero bueno, vamos a ver un poco de la definición oficial. El prototipo más destacado de este tipo de prótesis mecánicas es la válvula de Stetz-Jut, utilizada ampliamente desde su introducción en 1977. Esta válvula consta de un anillo y 2 discos metálicos, generalmente titanio, recubiertos de carbón pirolítico, que giran sobre un anillo con un ángulo de apertura aproximado de 85 grados, lo cual es casi perpendicular a la base y paralelo al flujo, es decir, tiene un amplio paso de fluido sanguíneo. Entonces, esto crea 2 orificios mayores en los lados y uno menor en el centro, ya que como tengo 2 semidiscos, el aro estructural de mi válvula, que es el paso completo de mi sangre, se divide en 3 porciones, ofreciendo un perfil hemodinámico superior en comparación con modelos anteriores como las válvulas de monodisco. Para hablar acerca de las propiedades mecánicas de las prótesis de válvulas cardíacas es necesario hablar acerca de las propiedades mecánicas de los materiales que las componen. Estos son 2 principalmente. El que funciona a manera de base y de soporte estructural vendría siendo el titanio. Y cuando hablamos del carbón pirolítico involucrado en su fabricación, es más a manera de una cobertura que se le da al titanio para evitar más que nada transminaciones y que se formen coágulos que eviten el correcto funcionamiento o movimiento de las partes o piezas de titanio. Pero bueno, como ya dije anteriormente, los materiales principales utilizados en las prótesis de válvulas cardíacas son el titanio y el carbón pirolítico. El titanio es ligero, fuerte y resistente a la corrosión y ampliamente disponible. Las aleaciones de titanio tienen una resistencia a la tracción que va desde los 30.000 psi a los 200.000, que es el equivalente a unos 210 a 1380 megapascales, siendo casi tan fuertes como el acero, mientras que el carbón pirolítico es un excelente aislante de permeabilidad, es decir, tiene una permeabilidad muy baja o permite poca transminación de líquido a través de su estructura.
y también tiene una resistencia a la tensión mecánica que va desde los 2.9 a los 3.9 gigapascales, es decir, 2900 pascales o 3900 pascales. Las presiones típicas a las que están expuestas estas prótesis durante su funcionamiento, y estos datos se obtuvieron a partir de un efecto o una resonancia de Doppler, que es como un ultrasonido, y los valores que arrojaron fueron que eran 45 milímetros de mercurio aproximadamente durante la sístole, lo que vendría equivaliendo a unos 0.159 megapascales y unos 25 milímetros de mercurio durante la diástole, es decir, el proceso de baja presión del corazón, que vendría equivaliendo a unos 0.0846 megapascales, los cuales son presiones relativamente bajas en comparación con las presiones máximas que pueden resistir estos materiales que utilizamos en la fabricación, lo cual nos quiere decir que el titanio y el carbón pirolítico son perfectamente capaces de llevar a cabo las labores mecánicas durante la operación del corazón sin sufrir ningún tipo de falla estructural o mecánica. Entonces son materiales sumamente eficientes que pueden desempeñar esta tarea sin ningún problema. Hablando ahora acerca de la eficiencia durante el comportamiento de las prótesis de las válvulas cardíacas, específicamente de las de dos discos, podemos decir que este tipo de prótesis han mostrado excelentes características de durabilidad, comportamiento, hidrodinámica y prevención de eventos tromboembólicos, permitiendo una mayor área valvular efectiva con el mismo diámetro del anillo, lo que promueve un flujo casi laminar y permite disminuir al mínimo la turbulencia. Distribuyen el flujo por 3 orificios, evitando la formación de trombos y mejorando la hemodinámica al lavar todas las partes de la estructura. En comparación con las prótesis de monodisco, ofrecen un mejor rendimiento hemodinámico y previenen complicaciones tromboembólicas. Son ampliamente utilizadas y seguras en el tratamiento de enfermedades valvulares cardíacas. Bueno, vamos a explicar un poco esta definición. Básicamente, la prevención de eventos tromboembólicos es disminuir el flujo turbulento que pueda causar oclusiones por presión o oclusiones por flujos en direcciones opuestas en las arterias o venas. Básicamente, este tipo de eventos radica en que la vena lleva un flujo en una dirección. Lo ideal es que este flujo sea laminar. Pero cuando nosotros realizamos un trombo es porque nosotros tenemos una estructura que no está, digámoslo, paralela al flujo, que causa una especie de perturbación en él, lo que provoca un remolino, un flujo turbulento. Este remolino evita o obstruye parcialmente el flujo de la sangre, ya que el flujo que va en una dirección se topa con el flujo que va en el sentido contrario y estos se anulan, lo cual genera una oclusión parcial. Estos son los eventos tromboembólicos, una oclusión por problemas en el flujo turbulento. Pero bueno, también se dice que gracias a las tres secciones que se forman en este tipo de válvulas, cuando éstas se abren, permiten lavar de mejor manera todas las partes de la estructura. ¿A qué se refiere con lavar? Bueno, cuando nosotros hablamos del término lavar, quiere decir que el flujo de la sangre está en contacto con toda la superficie de la pieza. ¿Y para qué esto es importante? Bueno, esto permite que la pieza no quede con remanentes de sangre estancada, lo cual dé el paso a la formación de coágulos o estructuras sólidas que en un futuro se puedan aglomerar y evitar el mejor funcionamiento o la obstrucción del movimiento de mi válvula cardíaca. Y bueno, por estos factores se considera que las válvulas de dos discos son mejor o son más eficientes que las de un monodisco, ya que las del monodisco no tienen una apertura casi paralela al flujo de la sangre, tienen una ligera inclinación, lo cual genera flujo turbulento que da paso a eventos tromboembólicos y no se lava completamente su superficie, lo cual puede dar lugar a aglomeraciones por células eritroceriales, lo cual puede dar origen a coágulos. Entonces, en pocas palabras, por este tipo de características, las válvulas de los de dos discos son más eficientes y más usadas en la actualidad, refiriéndonos en el área de válvulas mecánicas. Para terminar, vamos a analizar un poco su tasa de efectividad. Bueno, cuando nosotros hablamos de portar un dispositivo biomédico, esto conlleva una serie de riesgos. En este dispositivo en específico, siendo el fallo de la válvula, hemorragias, trombosis, embolias e infecciones del dispositivo, son los principales riesgos que nosotros vamos a encontrar durante el seguimiento del paciente.
Aunque cualquier complicación relacionada con la prótesis pueda amenazar la vida del paciente, la tasa de mortalidad de todo el tipo de válvulas mecánicas es similar entre ellas. Pero hablando específicamente de las mecánicas, este porcentaje de deficiencia es sumamente bajo. Literalmente es de 1 a 100 y es casi sinónimo de que la válvula tiene un error de fabricación y no un error aparecido o ocurrido durante su operación. Es decir, es muy difícil que la válvula falle de manera mecánica durante su operación, ya que los estímulos o las fuerzas con las que éste interactúa en el organismo no suelen ser las suficientes como para causar un colapso mecánico. Pero bueno, mientras que el deterioro progresivo y el fallo de las válvulas son más comunes en las prótesis biológicas, menos del 10% de los pacientes con una válvula mecánica requieren una segunda operación después de 30 años. Sin embargo, si una válvula mecánica falla, la cirugía de urgencia es necesaria, con un mayor riesgo asociado. Pero bueno, esto es debido a que la válvula literalmente colapsó de manera mecánica, que como les dije es casi sinónimo de un error en la fabricación. Las hemorragias graves y los fenómenos tromboembólicos relacionados con el tratamiento anticoagulante son más comunes en pacientes con válvulas mecánicas con una incidencia anual de 2%. Las infecciones de las prótesis valvulares conocidas como endocarditis prostética es una complicación grave que requiere de cirugía y aunque sea poco común, puede tener una alta mortalidad asociada. Bueno, vamos a explicar un poco acerca de lo que encontramos en esta diapositiva. De entrada, podemos mencionar que las válvulas cardíacas mecánicas son mucho más eficientes que las biológicas, ya que las biológicas tienen alrededor de una esperanza de vida de unos 10 a 15 años, en donde se requiere una nueva cirugía para cambiarlas, mientras que las mecánicas prácticamente nosotros no vamos a tener la necesidad de cambiarlas otra vez a lo largo de la vida del paciente. Y generalmente estas duran como mínimo 30 años, por no decir que más tiempo, y si ocupan algún retoque o alguna cirugía para acomodar ciertos parámetros, es más que nada por la aglomeración de un tipo de componente como lo pudiera ser el colesterol. Pero en general, si tú tienes un buen cuidado de tu válvula, con una buena alimentación, con ejercicio, esta puede durar hasta 80, 90 años, sin problemas. Pero bueno, si esta llega a fallar, como se menciona en el texto, nosotros vamos a ocupar una cirugía de emergencia, ya que, pues sí, literalmente estamos ocluyendo una vena que colapsó estructuralmente. Pero este tipo de fallos es muy difícil que suceda. Como ya analizamos en diapositivas anteriores, las capacidades mecánicas de la válvula son muy superiores a las que nosotros podemos encontrar en el organismo por naturaleza. Así que es demasiado difícil que una válvula falle de manera mecánica si no es por algún error que nosotros tenemos en la fabricación. Pero alguna de las complicaciones que si llegamos a tener por el uso de este tipo de válvulas es que para disminuir la aparición de coágulos nosotros necesitamos, digamos, diluir o hacer más suave la sangre. Esto lo conseguimos con medicamentos anticoagulantes como la aspirina, que nos permite hacer la sangre más delgada y que ésta fluya con mayor facilidad sin tener tanta fricción entre las células sanguíneas, que serían los eritrocitos, que a grosso modo es lo que causa la coagulación, la fricción de estas células, en específico las plaquetas. Pero bueno, esta incidencia anual es también sumamente baja, es menos de un 2%, y se da prácticamente en personas que ya tienen otro tipo de afecciones con el sistema cardiovascular, como lo sería presión alta o presión baja, donde la dilución de la sangre me puede ocasionar ya sea derrames o trombosis. Pero bueno, entonces, cerrando esta diapositiva, hablando de la tasa de efectividad, podemos decir que las prótesis de válvulas mecánicas tienen una mayor eficiencia que las de origen biológico, son más fáciles de fabricar, ya que interactuar con el tejido biológico es a veces complicado, tienen una menor tasa de rechazo que el tejido biológico, ya que son materiales sumamente inertes, y pues bueno, por estas razones son mucho más eficientes que las de origen biológico y sus contrapartes. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahora nos vamos a enfocar en los implantes dentales. Cuando se han perdido uno o varios dientes, ¿qué opciones se tienen para recuperar esa sonrisa completa y funcional? Aquí es donde entran en juego los implantes dentales, porque ofrecen una solución permanente para la pérdida de dientes. No es solo una cuestión de estética, sino también de funcionalidad y bienestar.
Los implantes dentales se dividen en dos tipos principales, subperiostales y endóseos. Los subperiostales se colocan bajo el periósteo y sostienen una dentadura postiza. Son una opción, pero tienden a tener un éxito a largo plazo menor en comparación con los endóseos. Los endóseos son los verdaderos héroes, porque se insertan directamente en el hueso alveolar, imitando la raíz de un diente natural. Y lo mejor de todo es que ofrecen una estabilidad y función similares a las de un diente natural. Son como los pilares de una sonrisa renovada y radiante. Pensando en biocompatibilidad, resistencia mecánica y durabilidad, es donde entra el titanio. Este metal se ha convertido en la estrella de la implantología dental y por muy buenas razones. El titanio tiene algunas características únicas, que, bueno, una de las primeras es que puede transformarse a altas temperaturas y también es resistente a las impurezas, lo que significa que es menos probable que se deteriore con el tiempo. Proporciona seguridad y durabilidad. ¿Qué tiene de especial el titanio? En primera es increíblemente ligero. Si nos imaginamos cargar con un implante dental pesado, no sería muy cómodo. Además, el titanio es muy resistente, no se va a doblar ni romper fácilmente, pero lo más importante es biocompatible. Esto significa que es seguro para nuestro cuerpo. Y eso es muy importante cuando estábamos hablando de colocar algo dentro de nuestra boca. En la cavidad oral, hablando ya de biocompatibilidad, donde se colocan los implantes dentales, la liberación de iones metálicos es mínima. Lo que significa esto es que evita reacciones inmunitarias. Sería una pesadilla tener una alergia a un propio implante dental, pero gracias al titanio esto rara vez sucede. Hablando de algo llamado osteointegración, esto es solo el proceso en el que el biomaterial del implante se une al hueso sin formar tejido fibroso intermedio. ¿Y qué material es el rey de la osteointegración? El titanio. Esto significa que el implante se fusiona de manera perfecta con su hueso, como si siempre hubiera estado ahí. El titanio no es solo biocompatible, sino que también es muy resistente a la degradación electroquímica. Básicamente se mantiene firme contra los ataques del tiempo y los químicos. Además es ligero y tiene un módulo de elasticidad similar al del hueso. Así que ya sea que estemos hablando de implantes dentales o alambres ortodónticos, el titanio es la estrella de la odontología moderna. Es como el ingrediente secreto para garantizar una sonrisa sana. Sin embargo, no todo el titanio es igual. De hecho, el titanio comercialmente puro viene en diferentes grados, cada uno con sus propias características específicas y básicamente estos diferentes grados están influenciados por el contenido de oxígeno hierro, lo que afecta sus propiedades físicas y mecánicas. Desde la resistencia hasta la flexibilidad, cada grado de titanio tiene sus propias cualidades únicas. Y esta diversidad permite a los dentistas elegir el grado que mejor se adapte a las necesidades específicas de cada paciente y procedimiento. Y hablando de las aleaciones de titanio, estas son clasificadas en alfa, beta y alfa más beta, lo que les otorga una mayor versatilidad en términos de temperatura de transformación entre fases y microestructuras. ¿Qué significa esto en términos simples? Bueno, estas aleaciones pueden adaptarse a una variedad de situaciones en el mundo de la odontología, ya sea que estemos hablando de implantes dentales, coronas o prótesis.
Las aleaciones de titanio ofrecen opciones flexibles para los dentistas y sus pacientes. El titanio comercialmente puro se ha convertido en un material esencial, utilizado en una variedad vasta de aplicaciones, desde implantes dentales hasta coronas y prótesis parciales. Su elección se debe a su excelente biocompatibilidad y su durabilidad probada. El titanio puro en estas aplicaciones actúa como un aliado sumamente confiable y duradero para los profesionales de la odontología, ofreciendo una opción segura y efectiva para restaurar la función y la estética dental de los pacientes. Por otro lado, las aleaciones de titanio como la titanio aluminio vanadio, titanio 6 aluminio 4 vanadio, son especialmente populares en el campo de la ortodoncia. Estas aleaciones combinan resistencia y flexibilidad de manera óptima, adaptándose a las demandas que surgen de este campo y de cada persona, desde alambres ortodóncicos hasta los dispositivos. Estas aleaciones permiten a los ortodoncistas lograr resultados muy eficientes y satisfactorios para sus pacientes. Y ya enfocándonos en los implantes dentales a partir de titanio, estos son una innovación muy notable en la odontología contemporánea. Hay una variedad de opciones disponibles y cada una está diseñada para abordar necesidades muy específicas de cada persona. Uno de los primeros es el implante endóseo laminar, que fue concebido por el doctor Linkow en 1967 y que ha evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo. Desde su origen hasta la actualidad, donde se utilizan materiales un poco más modernos y bicompatibles como el titanio, óxido de aluminio, cristal de carbono, etc. Antes usaban aleaciones un poco más antiguas. Por otro lado, el implante TCP es un cilindro sólido de titanio recubierto con una capa de tri y tetracalcio fosfato. Esta combinación lo hace especialmente adecuado para tratar diversos casos de edentulismo mandibular, gracias a su excelente compatibilidad con el cuerpo. En el ámbito de los implantes recubiertos con plasma de titanio, se destacan el implante TPS y el implante ITI o I-titanio. Ambos fueron desarrollados en colaboración con instituciones de renombre como el Instituto Straumann y el equipo ITI, junto con el Dr. Lederman. Estos implantes de tornillo recubiertos con plasma de titanio tienen como objetivo mejorar la integración con el hueso, básicamente la osteointegración, aumentando así la estabilidad y el éxito a largo plazo de estos procedimientos. Ya por último, la grapa mandibular, originalmente fabricada en acero inoxidable, ha evolucionado hacia una aleación de titanio con vanadio, que básicamente es parecida a la de titanio aluminio vanadio. Esta evolución permite su uso en diversas intervenciones como traumatología bucal, cirugía ortognática y periodontal, ofreciendo así una mayor resistencia y durabilidad en comparación con su predecesora de acero inoxidable. Básicamente, estas opciones de implantes dentales de titanio representan avances muy importantes en la odontología moderna, ofreciendo soluciones muy innovadoras y efectivas para la restauración de la función y la estética dental. Con una variedad de opciones disponibles, los profesionales de la odontología pueden personalizar el tratamiento según las necesidades individuales de cada paciente, brindando resultados duraderos, básicamente.
Bueno, dentro de las aplicaciones del titanio como biomaterial que nosotros visualizamos en el futuro, una vez que hemos evaluado sus características, propiedades mecánicas y las aplicaciones actuales, hemos llegado a 5 de ellas, o a 5 futuras innovaciones, las cuales consisten en implantes personalizados mediante la impresión 3D. Actualmente ya existen impresoras 3D que inyectan pequeñas virutas de lo que vendría siendo un metal, en este caso pudieran ser titanio, que al agruparse a altas temperaturas crean un cuerpo luminoso o tridimensional. Esto nos podría dar una mejor atención a lo que vendrían siendo a pacientes con cada una de sus situaciones específicas. También nosotros proponemos los biorrevestimientos mejorados para una mejor integración del cuerpo. Esto vendría siendo implementando una aleación de titanio, que tal vez aún no sea conocida, pudiendo ser incluso una amalgama entre materiales con distintas propiedades, como lo vendría siendo un material compuesto, entre un material cerámico y uno metálico, lo cual podría dar paso a que el tejido óseo, un ejemplo, pueda adherirse mejor a prótesis óseas o y prótesis óseas. También tenemos las aplicaciones de nanotecnología para mejorar propiedades mecánicas y biológicas. Las propiedades nanotecnológicas pudieran ser un diseño en la estructura microscópica con un cierto patrón geométrico que propicie el desarrollo del tejido óseo de los osteoblastos. Esto crearía una mejor adaptación entre el implante ortopédico y el tejido óseo per se. También proponemos implantes inteligentes que monitoreen la salud del paciente. Aquí no nos referimos tanto a lo que vendría siendo la electrónica ni el circuito integrado, sino más como el revestimiento que puede hacer a base de titanio. ¿Por qué? Porque es un material sumamente estable químicamente y evitaría que dicha cápsula reaccionara a futuro, protegiendo al circuito interior del chip que va a monitorear todos estos parámetros. Y por último tenemos que sean a una especie de titanio o metal biodegradable para aplicaciones temporales. ¿En qué nos serviría esto? Bueno, el titanio actualmente es ampliamente utilizado en cirugías relacionadas con fracturas óseas, ya sea en clavos, varillas, etcétera, para mantener nosotros una fijación en el tejido óseo fracturado. Entonces, bueno, en este tipo de procedimientos se involucran los clavos, se ponen, se espera un cierto periodo de tiempo a que el tejido óseo sane y después tienden a retirarse los clavos. De esta manera nosotros nos estaríamos ahorrando una cirugía, ya que el metal que nosotros incorporemos al tejido óseo dañado pudiera biodegradarse con el tiempo y ya no tendríamos que extraerlo de nuevo. Pero bueno, estas innovaciones podrían mejorar la precisión, la integración de los resultados clínicos de los implantes de titanio, beneficiando a millones de pacientes en todo el mundo. Gracias. Bueno, pues yo puedo concluir que el vástago de prótesis de cadera es una opción muy buena e indispensable hoy en día para los pacientes que padecen de algún problema en la movilidad por la cadera. Y con esta opción de titanio, como hemos visto con la historia del vástago de la prótesis, es muy buena y promueve la movilidad y que sea una opción a largo plazo y no se tenga que cambiar en poco tiempo. Para concluir, vamos a tocar puntos importantes. El titanio y sus aleaciones se han convertido en materiales esenciales de medicina e ingeniería biomédica, gracias a su excelente biocompatibilidad y propiedades mecánicas únicas. Estas aleaciones, estabilizadas por elementos como el aluminio o el vanadio, ofrecen resistencia mecánica, ligereza y biocompatibilidad ideales para implantes ortopédicos y dispositivos cardiovasculares. Además, su resistencia mecánica se deriva de los enlaces metálicos en su estructura cristalina, lo que les permite soportar cargas biomecánicas significativas. Además, su capacidad para tomar uniones sólidas con los tejidos biológicos a través de la osteointegración garantiza estabilidad a largo plazo. Además de sus propiedades mecánicas, el titanio destaca por su versatilidad en la fabricación y resistencia a la corrosión, adecuado para aplicaciones en entornos biológicos corrosivos. A lo largo de su historia, el titanio ha sido objeto de investigación continua y desarrollo de nueva técnica de fabricación, lo que ha llevado a mejoras constantes de sus propiedades y aplicaciones en medicina moderna. Se espera que estas mejoras continúen
prometiendo revolucionar aún más la medicina y la ingeniería biomédica en el futuro. Muchas gracias. El titanio es un material de suma importancia en el campo de la medicina debido a sus excepcionales propiedades físicas y químicas. Es ligero, resistente, no corrosivo y biocompatible, lo que lo convierte en un material ideal para una variedad de aplicaciones médicas, incluidas las prótesis de cadera, las prótesis dentales y las prótesis de válvulas cardíacas. En primer lugar, el titanio es un implante utilizado en las prótesis de cadera debido a su capacidad para soportar cargas mecánicas significativas y su resistencia a la corrosión, lo que garantiza una larga vida útil del implante. Además, su biocompatibilidad reduce el riesgo de rechazo por el cuerpo, lo que lo convierte en una opción segura y eficiente para pacientes que necesiten una cirugía o un reemplazo de cadera. La capacidad del titanio para integrarse al hueso natural también promueve la mejor fijación del implante y una recuperación más rápida del paciente. Después, tenemos lo que vendrían siendo las prótesis dentales, donde el titanio es ampliamente utilizado debido a su durabilidad, resistencia y biocompatibilidad. Las prótesis dentales hechas de titanio son capaces de soportar fuerzas de masticación sin sufrir desgaste excesivo, lo que los hace ideales para la restauración dental a largo plazo. Además, el titanio es un material hipoalergénico, lo que significa que es menos probable que cause infecciones o sensibilidad en la boca del paciente. Por último, también se desempeña un papel crucial en las prótesis de las válvulas cardíacas. Las prótesis de válvulas cardíacas hechas de titanio son altamente duraderas y resistentes a la corrosión, lo que las hace adecuadas para su uso en entornos de alta presión y flujo sanguíneo como lo es el sistema circulatorio. Además, la biocompatibilidad del titanio minimiza el riesgo de rechazo por el cuerpo y reduce la necesidad de mediación anticoagulante a largo plazo, que a fin de cuentas sí se necesita, que vendría siendo el suministro de aspirina que adelgaza la sangre del paciente y hace más fácil el desempeño de la válvula en el corazón. Por todo esto, el titanio es un biomaterial excepcionalmente versátil que juega un papel fundamental en el desarrollo y fabricación de una amplia gama de dispositivos médicos, incluidos, como ya dijimos, las prótesis de cadera, implantes dentales o prótesis dentales y las prótesis de válvulas cardíacas. Sus propiedades únicas lo convierten en la opción preferible para implantes médicos que requieran resistencia, durabilidad y biocompatibilidad. Gracias. En este trabajo lo que aprendí mucho fueron los procesos de cómo se crean estos materiales cerámicos, de cómo los primeros dos son relativamente iguales, a diferencia de las temperaturas altas que usa la sinterización, pues para darle estas características más sólidas en vez de tener porosidades como podrían quedar en el otro, en el prensado en seco. Y me encantó de la tercera, el único proceso químico que de este nace la hidroxiapatita, que en mi opinión la hidroxiapatita es crucial para la medicina moderna y que con su biocompatibilidad ayuda mucho a los implantes o prótesis a integrarse con la característica de osteointegración pues sí, a funcionar mejor a corto, mediano y largo plazo. El titanio es un material que ha tenido muy buena fama a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, por muy largos años. Y esto es básicamente gracias a su biocompatibilidad, su durabilidad y básicamente que tiene muy buen recibimiento por parte de los pacientes de forma biológica. Es importante notar que si nos vamos a ver a una visión futura del titanio, este muy posiblemente se adapte a aleaciones para ser utilizado ya sea en implantes, si nos centramos en odontología, en implantes dentales o si nos centramos en otros campos, implantes incluso un poco más osteointegrados. El titanio va a seguir siendo un material líder en diferentes campos debido a su versatilidad, a su confiabilidad y la capacidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Con cada avance en su aplicación protésica se va a abrir una puerta a soluciones mucho más duraderas y estéticamente agradables, impulsando así el progreso continuo en las aplicaciones.